¿Cuántas vidas puede destruir un solo presidente sin siquiera disparar un arma? Algunos fueron elegidos como héroes, otros celebrados como salvadores de la patria, pero detrás de sus discursos se esconden las guerras más oscuras que Estados Unidos quisiera borrar de la historia. Hoy viajaremos por los momentos más sangrientos de la política norteamericana. No para glorificar a los vencedores, sino para escuchar a los que ya no pueden hablar, las víctimas. Así que prepárate para descubrir cuándo, cómo y por qué 5 presidentes decidieron cambiar el mundo. Con fuego, mentiras y silencio. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal de Hablando Historia. Y cuéntanos en los comentarios qué otros líderes históricos te gustaría ver en futuros videos. Ahora sí, empecemos este recorrido por las guerras que nunca terminaron. Número 1. Barack Obama, el presidente que mató sin estar en la guerra. 30.000 muertos. ¿Puede un premio Nobel de la Paz convertirse en el presidente más letal del siglo XXI sin declarar una sola guerra? Durante años, Barack Obama fue visto como un símbolo de esperanza, carismático, sonriente, moderado, pero mientras hablaba de diálogo y democracia en los foros internacionales, desde las sombras, aviones no tripulados sobrevolaban países enteros con un único propósito: matar. Fue bajo su mando que la tecnología militar dio un salto inquietante. Los drones, máquinas silenciosas, precisas y completamente letales. Bajo órdenes directas del presidente, Estados Unidos llevó a cabo más de 10 veces más ataques con drones que su antecesor. Y lo hizo sin enviar tropas, sin debates públicos, sin titulares que escandalizaran al país. Porque no había ataúdes regresando a casa, solo números en una pantalla. En Pakistán, Yemen, Somalia y Afganistán, el cielo se volvió una amenaza. Las bodas se convirtieron en funerales, las casas en objetivos. Las estadísticas oficiales hablan de combatientes eliminados, pero los informes independientes muestran otra cara. Niños, médicos, campesinos, víctimas colaterales que ni siquiera sabían que estaban en guerra. Pero lo más perturbador no fue la cantidad de muertos, sino la lógica detrás de los ataques. Un varón en edad militar visto en una zona hostil era automáticamente clasificado como combatiente enemigo, sin juicio, sin confirmación, sin retorno. Era la guerra del siglo XXI, invisible, remota y aterradoramente impune. Barack Obama no necesitó declarar una guerra para dejar un rastro de muerte. Solo necesitó apretar un botón desde la sala de situación. Y mientras hablaba de esperanza, la muerte caía desde el cielo. Y eso fue solo el principio, porque después del zumbido de los drones vendría el eco de una guerra mucho más antigua y mucho más sangrienta. Número 2. Andrew Jackson, el presidente que limpió el mapa con sangre indígena. 50.000 muertos. ¿Puede una democracia justificar el exterminio si lo hace bajo el nombre de la ley? Andrew Jackson no lideró ejércitos en batallas gloriosas fuera del país. No lanzó bombas ni invadió naciones extranjeras. Su guerra fue interna y brutal. Desde el despacho oval, trazó el destino de miles de personas que simplemente estorbaban al sueño de expansión de los Estados Unidos. Su enemigo no era una potencia extranjera, sino las naciones originarias que habitaban el sur del país. El progreso exigía tierras, y las tierras estaban ocupadas. La solución: el Acta de Remoción de Indígenas, firmada por Jackson en 1830. Una ley que forzó la migración de pueblos enteros, cherokees, choctaws, creeks, seminolas y muchos más, hacia territorios lejanos y hostiles. Los llamaron traslados, pero fueron marchas de la muerte. Hombres, mujeres, niños, arrancados de sus hogares, obligados a recorrer miles de kilómetros a pie, sin agua, sin comida, sin protección.
Murieron de frío, de hambre, de agotamiento. Murieron en silencio, lejos de los focos de la historia oficial. A este episodio se le llamó cínicamente la Ruta de las Lágrimas. Y lágrimas hubo. Pero también hubo enfermedad, violación, desesperación y muerte. Se estima que más de 50.000 personas perdieron la vida en este genocidio legalizado. Jackson fue celebrado como un héroe popular, un hombre del pueblo, un ícono de la democracia americana. Pero su legado está escrito con sangre indígena. No ganó batallas con espadas, ganó territorios con decretos. Y cada hectárea conquistada costó una vida borrada de la historia. ¿Hasta qué punto puede un presidente reescribir el mapa sin escribir también un crimen? Y si Jackson limpió el sur con fuego y hambre, el próximo presidente en nuestra lista quemaría países enteros con mentiras. Número 3. George Bush, el presidente que inició guerras con mentiras. 1 millón de muertos. Y si la excusa para iniciar una guerra fuera una invención, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos tenía sed de venganza. El mundo temblaba. El miedo se convirtió en política y la política en guerra, y en medio del caos, un hombre con rostro serio y lenguaje sencillo pronunció una frase que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Estás con nosotros o estás con los terroristas? George Bush no solo lideró una respuesta militar, encendió una cruzada global. En nombre de la libertad y la seguridad, invadió Afganistán primero y luego Irak. Pero aquí empieza la tragedia, porque la invasión de Irak se basó en una mentira, armas de destrucción masiva. Esa era la justificación, pero nunca existieron, lo sabían, y aún así las tropas avanzaron, los misiles cayeron, las ciudades ardieron, Saddam Hussein fue capturado, pero no hubo celebración, porque lo que vino después fue peor. Un país fragmentado, entregado al caos, al extremismo, a la guerra civil. Familias enteras murieron bajo los bombardeos. Hospitales fueron destruidos. La infraestructura colapsó. Y mientras eso pasaba, las grandes petroleras hacían negocios en silencio. En Afganistán, la historia no fue distinta. La guerra más larga de la historia de Estados Unidos se convirtió en un laberinto sin salida. Talibanes derrotados y luego resucitados. Mujeres que ganaron derechos solo para perderlos de nuevo. Soldados que regresaban rotos, mutilados, o que simplemente no regresaban. Las cifras son escalofriantes. Más de 1 millón de personas murieron en ambas guerras, directa o indirectamente. Y aún hoy, el eco de esas decisiones retumba en Medio Oriente, en cada atentado, en cada refugiado, en cada niño sin futuro. George Bush no solo inició guerras, creó una era de terror sin fin, porque cuando la guerra es contra una idea, nunca termina. Pero si las mentiras de Bush encendieron el mundo, el próximo presidente lo congeló en un instante. Número 4. Harry S. Truman, el presidente que apagó 2 ciudades con un parpadeo, 2 millones de muertos. ¿Puede una sola decisión convertir a un presidente en juez del fin del mundo? Agosto de 1945. El sol apenas había salido cuando una bomba cayó sobre Hiroshima. En cuestión de segundos, la ciudad desapareció. Cuerpos evaporados, sombras marcadas en las paredes, edificios convertidos en polvo. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino. Harry S. Truman no fue quien inició la Segunda Guerra Mundial, pero fue él quien la terminó, con un apocalipsis, 2 bombas atómicas lanzadas sobre Japón, con el argumento de evitar más muertes. Pero las cifras hablan por sí solas. Más de 200.000 personas murieron inmediatamente y otras cientos de miles sufrieron por décadas los efectos de la radiación. Truman se convirtió en el primer, y hasta ahora único, líder mundial
en usar armas nucleares contra civiles, y lo hizo sin titubear. Días después anunció al mundo la victoria, mientras las cenizas de miles de inocentes aún flotaban en el aire. Pero la historia de Truman no termina ahí. 5 años más tarde, Corea del Norte invadió Corea del Sur, y Truman no dudó en intervenir. Así comenzó la Guerra de Corea, un conflicto brutal, empantanado, que dividió a la península y dejó más de 1,5 millones de muertos. Una guerra olvidada, muchas veces ignorada en los libros, pero marcada por masacres, bombardeos y un rastro de destrucción que aún perdura. Truman creyó que actuaba en nombre de la paz, pero sus acciones sembraron el miedo nuclear y el conflicto eterno entre las dos Coreas. No solo mató con bombas, también congeló una guerra que, técnicamente, nunca terminó. Y si Truman apagó ciudades enteras con fuego y uranio, el próximo presidente incendiaría selvas, pueblos y corazones con napalm y desesperación. Número 5. Lyndon Johnson, el presidente que ahogó a Vietnam en sangre y fuego, 3 millones de muertos. ¿Hasta dónde puede llegar un país para no admitir que se equivocó? Cuando Lyndon B. Johnson asumió la presidencia tras el asesinato de John F. Kennedy, heredó un conflicto lejano, confuso y aparentemente menor, Vietnam. Pero no tardó en convertirlo en una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Vietnam no era una amenaza directa, no tenía misiles nucleares ni poder global. Pero en plena Guerra Fría, cualquier país que coqueteara con el comunismo se volvía un blanco. Y Johnson no estaba dispuesto a dejar que Vietnam del Norte se saliera con la suya. Así comenzó la escalada más brutal jamás vista en Asia. Bombardeos masivos, despliegue de cientos de miles de soldados estadounidenses y el uso indiscriminado de armas químicas como el napalm y el agente naranja. Selvas enteras ardían, aldeas quedaban reducidas a cenizas. Niños corrían desnudos, envueltos en llamas, huyendo del horror. La guerra se transmitía en vivo por televisión, y aún así continuaba. Johnson creía que podía ganar, que bastaba con más tropas, más bombas, más presión. Pero Vietnam no se rindió, y Estados Unidos, poco a poco, empezó a perder más que una guerra. Perdía su alma. En casa, los ataúdes llegaban por miles. Las universidades estallaban en protestas. El país se dividía. Y Johnson, abrumado por el caos que él mismo había creado, decidió no postularse para un segundo mandato completo. Se fue en silencio, dejando atrás 3 millones de muertos entre vietnamitas, estadounidenses y aliados. Vietnam fue más que un fracaso militar. Fue una herida que nunca cerró, un símbolo del límite del poder, de la arrogancia ciega y del precio de no saber cuándo detenerse. Y así, con fuego y fantasmas, terminamos nuestro recorrido por los presidentes que convirtieron decisiones políticas en catástrofes humanas. Las guerras no siempre comienzan con un disparo. A veces nacen en una oficina iluminada, en una decisión tomada entre susurros. Y cuando un presidente tiene el poder de matar sin ensuciarse las manos, la historia se vuelve un campo minado de moralidad. Realmente aprendimos algo de Vietnam. Nos hizo más humanos Hiroshima. Los drones nos convirtieron en dioses o en cobardes. El poder no solo se mide en votos, se mide en las vidas que puede salvar o destruir. Y mientras existan líderes dispuestos a cambiar paz por control, siempre habrá víctimas que paguen el precio de decisiones tomadas muy lejos de sus hogares. Porque en la guerra, los muertos no votan, pero sus historias siguen hablando. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.